Eduardo Lepore, gracias por este ratito. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenido y muy buenas noches. Gracias. Quiero compartir con usted la información, con todos nuestros amigos, con el equipo, de lo que a mi gusto es el dato, por supuesto, y la foto estática más relevante, aunque en realidad no es del hoy, es de un promedio del último semestre que se pudo medir, que es el primer semestre de este año, que no tiene nada que ver con el contexto actual. Es muy curioso, pero uno lo tiene que plantear así, porque ya hay estadísticas que dan cuenta de una pobreza que estaría en torno al 38 o 40 puntos hoy. ¿Qué es lo que dijo el INDEC? Que 35,4% de la población en el primer semestre es pobre. 15,9 millones de argentinos. La indigencia aumentó al 7,7%. Indigente significa, ayúdame Eduardo, no comen lo necesario y suficiente por día. Los ingresos que tiene esa familia no alcanzan para comprar, digamos, una canasta básica de bienes alimentarios. Eso significa. Eso implica que en esa condición están 1 de cada 12 argentinos. Exactamente. 1 de cada 12 argentinos. 25,4% de los hogares está por debajo de la pobreza. Esto significa que medida por hogares es 1 de cada 4. Medida por gente es más de 1 de cada 3, lo cual demuestra el hacinamiento que hay en esos hogares, ¿o me equivoco? Sí, una característica de los hogares que están en situaciones de mayor vulnerabilidad económica es que su tamaño es más grande, y eso explica también por qué los índices de la pobreza son mayores entre la población infantil, y por eso hablamos de la infantilización de la pobreza, ¿no es cierto? O sea, hay más hacinamiento, pero al mismo tiempo hay más hacinamiento infanto-juvenil. Claro, digamos, la pobreza tiende a ser mayor entre la población más joven. Y en general entre los más chicos, en parte tiene que ver con un rasgo, digamos, que no es de ahora, es característico. Los hogares más pobres tienden a ser más numerosos, y como la pobreza se mide en el nivel de los hogares, eso genera estos resultados. Bueno, hay una placa que me habíamos puesto respecto a que el último año 1.300.000 chicos cayeron, 1.300.000 chicos cayeron en la pobreza, el último año. Totalizando 3,5 millones casi de chicos. No sé si la tenemos, la placa número 5. Representan 52,6% de la población menor de 14 años. Es esta la imagen. 1,3 chicos nuevos, pobres, 52,6. Quiere decir que acá, en los menores de 14, tenemos más de la mitad en la condición en la cual está un poco más de un tercio de la población. Claro. Lo cual esto, en perspectiva, como decía Nacho en la apertura, es mucho más gravoso pensando el futuro inmediato. Sí, de todas maneras ese dato es un dato sumamente alarmante, pero no tenemos que, digamos, perder la atención respecto de cuál es la pobreza entre la población adulta. La pobreza entre los más chicos tiene que ver con la situación de sus padres y la debilidad para acceder, digamos, a oportunidades de trabajo en el mercado de empleo que les generen ingresos suficientes. Entonces, si queremos revertir la situación de esos chicos, tenemos que pensar en cómo se vincula o se reinserta esa población en el mercado de trabajo para que tengan ingresos suficientes que puedan alejarlos de esas situaciones de carencias críticas. Por supuesto que estamos mirando acá la pobreza en términos de ingresos, y esto, como vos lo comentabas al inicio del programa, esto tiene un rasgo coyuntural importante y es muy sensible a los movimientos, digamos, macroeconómicos, de precios y demás, por supuesto a los ingresos de los hogares y al desempleo. La pobreza, digamos, tiene otras dimensiones estructurales que dan cuenta de carencias de más difícil resolución, y hay que mirarla en esa complejidad. ¿Y en ese sentido se ha hecho algo o también se ha fracasado como la pobreza medida por ingresos? Bueno, yo creo que estos números lo que nos marcan es la insuficiencia de los enfoques adoptados hasta el presente, y que no se limitan a lo actuado en el último año, los últimos 2 o 10 años. Esto es un rasgo que viene mostrando Argentina desde hace por lo menos 2 décadas, y tenemos que pensar que la pobreza empieza a ser endémica de la estructura social argentina. Es perenne, es crónica. Y lo que no tenemos es una arquitectura institucional que enfrente esta cuestión de acuerdo a la gravedad y la relevancia que tiene. ¿Sí? ¿Qué sería? Entonces, ¿un acuerdo social y político? Poner en primer lugar, digamos, lo que tenemos que tener claro es, digamos, por lo menos algunas cuestiones vinculadas con el crecimiento económico. El crecimiento económico es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y la experiencia argentina muestra esto. En los momentos de bonanzas también se mostró que un 25% de la población argentina, digamos, no podía engancharse a las oportunidades que generaba, digamos, esa prosperidad económica, con lo cual eso no alcanza. Por otro lado, los
esfuerzos que se han hecho importantes, digamos, los últimos gobiernos en materia de incremento del gasto, dirigirlo hacia los sectores más vulnerables, también muestran límites desde el punto de vista del financiamiento, pero también límites desde el punto de vista de la capacidad de permitir que la población en situación de pobreza pueda salir de esas circunstancias. Entonces, sí, por supuesto, requerimos un acuerdo amplio. Y yo creo que ahí Francisco nos hablaba de la cultura del encuentro. Bueno, esa cultura del encuentro hoy debe ser un pacto social para la superación de la pobreza. Los datos del primer semestre con los cuales se debe comparar la estadística del año pasado mostraron una radiografía perturbadora, pero no dramática. La pobreza afectaba a menos del 20% de los hogares, hoy es más del 25%. En ella vivía el 27,3% de la población, hoy vive más del 35%, pasó un año. 3,8% de los hogares eran indigentes, hoy son casi el 5%, y representaban el 4,9% de las personas, hoy es el 7,7%. Entenderán que el salto, sáquenle el porcentual, es muy alto. Fíjense lo que ha ocurrido por regiones. Tenemos regiones donde la pobreza está arriba del 42%, el noreste, el noroeste el 39,9%, Cuyo está en el 35%, el Gran Buenos Aires 34,8%, y la Patagonia en el 28,5%. ¿Saben qué pobreza tiene Neuquén, por ejemplo, la cuna de Vaca Muerta? Donde el desempleo allí es friccional hoy del 3%. 26,3%. Es decir, que también la lógica de lo local tiene un impacto relevante. No da lo mismo. Así como, obviamente, en Mendoza, hoy la pobreza está en el 37,6%, creció 8 puntos porcentuales respecto al primer semestre del año pasado. En ese mapa, digamos, de la pobreza que muestra el informe del INDEC, lo que tenemos que tener claro es que es la concentración geográfica de la pobreza. Esa concentración es creciente. Y yo creo que un dato relevante ahí es que en el conurbano bonaerense tenemos niveles de pobreza hoy similares a los que tienen las provincias del norte del país, ¿no? Esto habla de un deterioro que ya, lo dije antes, es progresivo y lleva décadas, y en el cual, digamos, la pobreza, si bien, digamos, muestra estos números, creo que un dato muy llamativo es este deterioro, digamos, del conurbano bonaerense que tiene estos índices. Distritos en los cuales encontramos a la mitad de los pobres de la Argentina, ¿no? Bueno, Concordia tiene 52,9% de pobres. Concordia, sí. La cuna citrícola de Entre Ríos, sí. Entre otras cosas. Tengo que hacer una pausa muy rápida. ¿Me espero un minuto? Perfecto. Recién hablando con Eduardo Lepor en la pausa, me decía, Eduardo, a mí me impacta mucho lo de la conurbanización de la pobreza. Y claro, porque uno cuando toma Gran Buenos Aires, toma capital y conurbano, así lo mide el INDEC. Pero si uno lo mira por distritos, hay distritos que están en los niveles del 40% de las provincias pobres del norte. Exactamente. Y eso es un fenómeno, sí, más propio de nuestro tiempo. Y eso da cuenta de este fenómeno, digamos, de la concentración espacial de la pobreza y de la conurbanización que hablamos, ¿no? Digamos, de los problemas que tienen las grandes metrópolis argentinas para asegurar condiciones de integración. Y eso es Gran Córdoba, es Gran Rosario, es Gran Mendoza también. Pensemos que hace 50 años las grandes metrópolis eran los lugares de destino porque ahí estaban las oportunidades. Eso implicó un proceso de movilidad social ascendente que hoy está, digamos, truncado. Y entonces ahí es donde empezamos a ver cómo la pobreza se concentra y se reproduce intergeneracionalmente, fundamentalmente en las situaciones más extremas, mediante la formación, digamos, de villas, asentamientos, que ya no son ese lugar, de paso, de tránsito, previo a una inserción en un barrio popular, en un barrio humilde y en un puesto de trabajo industrial. Eso hoy implica, una consolidación de la pobreza que también hace que esta política no es solamente una política laboral, no es solamente una política de distribución de los ingresos, también necesitamos políticas de las ciudades, políticas urbanas que estén pensadas para atacar este fenómeno que tiene múltiples aristas. O sea, un enfoque multidisciplinario y multifuncional. Exactamente, y con una enorme coordinación y articulación entre los niveles nacionales, interjurisdiccionales, provinciales y locales. No está claro en Argentina quién hace qué y quién es responsable de qué. Está muy bien lo que marca, porque hay una juxtaposición de cosas además que termina quitando a veces responsabilidades. Porque creo que acá, lo fundamental es tener una estrategia a largo plazo que defina, objetivos, principios, alcances, instrumentos, responsabilidades,
Digamos, una estrategia de 20 años que tiene que ser planteada y que va más allá de las coyunturas más menos favorables que podemos ir encontrando. Eduardo, como siempre, enorme Bueno, placer y muchas gracias.